Damos la bienvenida a nuestros televidentes de Diálogos de Ciudad y nos complace saludar hoy a nuestro invitado. Se trata de un abogado y escritor bonaerense, y vaya que lo es, un soberbio escritor. Lo interesante de nuestro caso con el invitado de hoy es que, a pesar de que tiene de verdad probadas cualidades como escritor, no es ampliamente reconocido en la ciudad, y justamente por esa razón nos parece especialmente importante contar hoy con la presencia de Carlos Julio Caicedo Valencia en nuestro programa Diálogos de Ciudad para hablar de su interesante y profusa obra literaria. Bienvenido a nuestro programa, Carlos Julio. No es la primera vez, pero hacía muchísimo tiempo que no lo teníamos acá en Diálogos de Ciudad. Muchas gracias, Erzaín. Gracias a ustedes, al canal. Y un saludo especial a todos los televidentes, a la gente de Buenaventura, nuestra gente, que siempre ha estado en mi mente. Esas gentes por las cuales he escrito todos estos libros. Ojalá les gusten. Bien. Carlos Julio, como escritor, es una de las personas que puede con sencillez y con absoluta seguridad decir que ha escrito sobre su territorio, sobre su gente, y a diferencia de algunos casos en que se mezclan poesía o que se coquetea como con otros géneros, si bien Carlos Julio ha escrito poesía, su obra mayoritaria es en la narrativa y es Correcto. Un excelente narrador. Tenemos en nuestras manos algunas de las publicaciones. En este caso el texto se llama Formando Delincuentes y no es la única obra publicada por Carlos Julio a través de el portal Amazon.com, una transnacional de las comunicaciones que hace publicaciones, en este caso tanto digitales como en físico, y esta obra que se llama Destino los Infiernos, ambas publicaciones son en el género narrativo, lo que podemos llamar entonces de manera sencilla la novela. Hablemos un poco de estas, pero para curiosidad de nuestros televidentes, tenemos otra obra, Plegarias de una Madre, estas sí son poemas, y tiene otros textos como El Padrecito Pagano. Todas estas obras son reflejo o inspiración del trabajo de Carlos Julio pensando en Buenaventura. Algunas de las mismas obras han sido incluso llevadas al idioma inglés. ¿Por qué tanto dolor, abuelo? Es otra obra narrativa, y una de ellas que tengo acá, El Padrecito Pagano, está ya traducido al inglés. Las otras también lo están de manera virtual. Así que tenemos mucho de qué hablar, Carlos Julio. Es un gusto para nosotros. Gracias. ¿Por dónde empezamos? Pues yo diría, Erzaín, que si tenemos que hablar de lo que ha sido mi obra, eso data de mucho tiempo atrás. Hace muchos años estoy escribiendo. Lo que pasa es que en Colombia es muy difícil. Es muy difícil publicar un libro. Se presentan diferentes, diga usted, impedimentos que hacen difícil que el escritor común y corriente aparezca o que pueda llegar, ¿no?, a una editorial que le pueda publicar un libro. Bien, Carlos Julio, sabemos que en Colombia es difícil publicar y es difícil vender, claro, porque históricamente ha sido reconocido que Colombia lee poco, y correcto, más con el fenómeno de las nuevas tecnologías, la era digital, que nos ha llevado a gastar mucho tiempo con el teléfono o frente al computador, pero se registran bajos niveles de lectura en físico. Correcto. Y aún así, entonces, usted se lanza a esa aventura de escribir, y algunas de las obras que usted ha publicado
le llevaron más de 15 o 20 años de escritura, de Es revisión correcto. y de prueba y error, hasta que usted, prueba de ensayo y error, hasta que usted se lanza con una de las obras más notorias, que es Destino de los Infiernos, Sí, correcto. inspirada en Raposo. Hablemos un poco de esa obra. Pues le cuento, Ersaín, que esa obra está hecha directamente pensando en Raposo. Fueron historias que ahí están entre mitos y leyendas de lo que fue Raposo, o de lo que es Raposo. Usted bien sabe que Raposo es un río cercano aquí a Buenaventura, de aquí del municipio de Buenaventura. Es un pueblo que no hereda de Buenaventura. Allí se tejieron mil cosas que son difíciles de creer, muy difíciles de entender, pero que realmente dieron pie a una cultura extraña en Raposo. Allí vivió parte de lo que es mi familia, inclusive yo en Raposo. Mi abuela, mi abuelo vivieron allá. Son cosas que usted lee ese libro, Destino de los Infiernos, y se da cuenta por qué se escribió. Allá ocurrieron demasiadas cosas que son increíbles para mucha gente. Para ubicar a nuestros televidentes frente al tema de la obra, por ejemplo, de la novela llamada Destino de los Infiernos, yo lo puedo resumir, maestro, como la historia de un hombre que en una situación de extrema pobreza Es correcto. decide hacer un trato con el diablo y hacer lo que nosotros hemos escuchado decir en lenguaje sencillo, que le vendió el alma al diablo a cambio de amasar fortuna. Usted desarrolla esa historia y con ella reconstruye vivencias del entorno que usted pudo conocer desde su niñez en ese Raposo. ¿Cómo me completa usted lo que estoy diciendo? Le cuento, Elsa, que ocurre esto. Usted lo ha dicho ahora. Hay personas que, digamos, tal vez por su ignorancia, tal vez por su falta de conocimiento de las cosas, ¿no?, se ven abocados a que la humillación, la miseria, le ubica a un lugar tan especial que no encuentran salida. Incluso dejan hasta de creer en Dios y se abocan a buscar diferentes caminos por los cuales salvar su forma de vida. Estos señores que están en esa novela fueron de esa talla. Llegaron un momento hasta creer que podían hacer pactos con el demonio para conseguir formas de vida que no las conseguían acá en la oración, en la creencia en Dios y muchas cosas más. Eso, al final, como usted debe saber, termina mal. Termina mal, ¿por qué? Porque son, digamos, cosas que no están en la realidad sublime de lo que es lo tangible. Que para mí eran cosas más que todo formas como de un conocimiento dislocado, que entraba en el alma de las personas y le hacía creer muchas cosas que tal vez no existían o tal vez sí. Lo cierto es que allí pasaron cosas que, unidas a la realidad, suman unas vivencias especialísimas. Maestro, yo entiendo que usted lo que hace es relatar como ese conjunto de creencias y supersticiones que fueron la guía de la existencia en muchas familias. Es correcto. En un entorno en que la actividad minera tenía mucha intensidad, ¿cierto? Correcto. La minería artesanal, ¿cierto? Sí. Y entonces usted describe ese entorno, pero no es la única obra. En el trabajo llamado Formando Delincuentes, usted llega a Buenaventura y retrata a una Buenaventura de los años, entre los años 40 a los años 70. Es correcto. Abarca más o menos esa época y pues la literatura tiene la tarea, digámoslo así, de pintar con palabras una época, y usted lo hace. Hablemos de eso. Formando Delincuentes es esa novela, Ersaín. No es una novela que sea una escuela para delincuentes, no, lo contrario. Lo que dice esa novela es la forma como van apareciendo por diferentes motivos muchachos sin ninguna formación, sin ningún cuidado, sin protección, y se van adentrando poco a poco en la delincuencia. Y que el Estado, de pronto, en vez de tratar de corregirlos y llevarlos a un camino diferente, lo que hacía en esa novela era reprimirlos. ¿De qué manera? Matándolos. Y los fue matando unos a unos. Y ellos, cuando estuvieron acorralados, crearon lo que llamaba una pequeña banda de delincuentes, que ni siquiera era banda. Eran simplemente delincuentes acorralados que buscaban cómo defenderse, y buscando cómo defenderse causaban daño a las demás personas de Buenaventura. Formando Delincuentes es eso.
El caso, por ejemplo, de un muchacho que una vez cualquiera, usted recuerda, es uno de los episodios. Un muchacho, cuando hubo el maremoto aquí en Bahía Solano, trajeron a Buenaventura un poco de personas que fueron desplazados del maremoto ya. Llegaron a Buenaventura, al muelle de Buenaventura, y los habitantes de aquí de Buenaventura iban a recoger cualquiera de ellos, quien le pudiera servir para ayudarle. Y un muchacho y la mamá de él, una señora ya de edad, él sufría una hernia inguinal y él estaba sin ninguna forma de trabajar. No podía alimentar a la madre, quedaron solos al final en el muelle, a todos se lo llevaron menos a ellos dos. ¿Qué hizo él? Se dedicó, hizo una ramada por fuera de la ciudad y comenzó a pedir limosna para mantener a la mamá. Pero un día cualquiera, un trabajador portuario, en un día de diciembre, él le pidió limosna para ir y le contestó: no señor, usted está muy joven para andar pidiendo limosna, vaya, trabaje, está joven. El muchacho, ¿qué hizo? Le arrebató el sobre del salario al trabajador, corrió y se desapareció. Corrieron detrás de él y nunca lo encontraron. Y él juró que jamás le volvería a pedir a nadie un centavo y que siempre viviría de lo que pudiera conseguir. Vamos a leer, a compartir para nuestros televidentes unos pasajes, al menos un fragmento sencillo de la creación del trabajo literario de Carlos Julio. Sí. Para ello me voy a apoyar en mis lentes. Voy a buscar un pasaje de los tantos que son hermosos y muy ricos en descripciones dentro del trabajo de Carlos Julio. Y vamos a leer solamente un fragmento para que nuestros televidentes tengan como esa prueba, digámoslo así. Mataje crecía, se agrandaba, y con el progreso llegaban los vicios. Ya no eran solo las cantinas de los riascos, la de Jericó con sus pianolas brindando esparcimiento a los pueblerinos sedientos de diversión. Los nuevos habitantes requerían cosas más fuertes y el pueblo se había llenado de tabernas y cabarets, donde pululaban las mujeres llegadas del interior del país con su carga de años rellenas de amarguras. Atrás quedaba la cantina El Rincón Paisa, también la taberna de los hermanos Riascos con sus guitarras de medianoche. El ferrocarril y el muelle llenaron a mataje de mujeres, escándalos y vicios. Por doquier se veían avisos como este: bar cita a las 6, noches playeras, el rincón de los viejitos. Y los hombres que laboraban incansables en los muelles bregaban por terminar la faena de varios días de enclaustramiento en el malecón para correr a esos antros y dejar allí lo ganado en agotadoras jornadas. Lo mismo hacían los marinos de los pocos barcos surtos en el puerto. Volaban en busca de vino y mujeres, y el alcalde y demás autoridades de mataje no tuvieron más remedio que permitir que todos esos lupanares se fuesen agrupando en una sola zona para que no contaminasen toda la ciudad. Era una loma un poco aislada y entre marinos y muelleros se dieron a la tarea de trasladar a ese sitio los restos perdidos de las ciudades malditas de Sodoma y Gomorra. Entonces las llamaron La Pilota. Y así sucesivamente. Entonces Carlos Julio hace una descripción. Correcto. Y es muy rico en descripciones. ¿De dónde surge, Carlos Julio, ese gusto por insistir de manera especial en ese recurso de la descripción? Ocurre en que Buenaventura o Mataje, como está ahí, necesita un cambio de actitud, de forma de que el gobierno municipal fuera más amplio, tuviera más lucha, más interés en que la gente de Buenaventura cambiara mucho. Bien, vamos a hablar de la trayectoria de Carlos Julio y del esfuerzo enorme que hizo después de más de 20 años de estar revisando sus creaciones y de no poder publicar en Colombia hasta tener esa oportunidad de hacer conocer sus obras a través de Amazon.com, lo cual significa que sus libros hoy están en una plataforma que puede ser conocida, a la cual puede acceder una persona desde cualquier parte del mundo y adquirir estos libros de manera digital o de manera física, a pedido. Carlos Julio, hablemos de esa gesta. Muy bien. Mi hija mayor, Diana se llama ella, Diana Cecilia Caicedo, se dedicó
a buscar. Papá, pero por favor, tanto que usted escribe, tantos libros están ahí escritos y no hay forma en Colombia de publicarlos. Mandamos libros a concursos. Aquí en Colombia el concurso se hace para manejar un escritor. Ponen a concursar a 10, 20, 50 para conseguir decir después, ganó el concurso tal persona y elegirlo como un gran escritor. Eso hacen en Colombia. Yo he leído mucho, Efraín. He leído mucho y de tanto que he leído, ¿no? Tengo, y me da pena decirlo, pero tengo realmente 2 ejemplos buenos para mí en cuanto a lo que es la forma de escribir un libro. Ernest Hemingway, cuando hizo el Viejo y el Mar, me dejó marcado. Ernest Hemingway, la forma como va diciendo, va aclarando cómo la gesta del viejo con ese pez allá. Y García Márquez, cuando escribió El coronel no tiene quien le escriba. Porque ese libro, El coronel no tiene quien le escriba, es un libro de protesta. Bien descrito, bien hecho. Eso le causaba a García Márquez muchos problemas. Ese libro. Ya cuando él hace 100 años de soledad, es la compilación de todo lo que él ha escrito, de los funerales de la mamá grande, de los cuentos y tantas cosas más, ¿ya? De todo lo que él escribió, es que él compendia para completar 100 años de soledad. Pero el libro, para mí, cumbre de él, es El coronel no tiene quien le escriba, por la forma como el gobierno del Estado trató a este señor, a este coronel, después de haberle servido por tantos años al Estado. Pero estamos hablando de cómo llegó entonces usted a Amazon.com. Bueno, mi hija, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar y constata a Amazon, que es una gran entidad, una empresa inmensa, ¿ya? Con diferentes clases de formas de expandir su grandeza a nivel comercial, y una de ellas es la forma literaria. Ellos tienen un estudio especial, ¿no? Especial. Una editorial especial. Usted puede mirar los libros de la forma como ellos imprimen y muestran facilidades para la gente que no tiene posibilidades muy marcadas, le dan posibilidades de hacerlo. Claro que requiere muchas cosas. Ellos tienen sus exigencias, muchas. Es una empresa que tiene muchos ingenieros a la hora de examinar un libro, pero lo hacen. Eso es lo que se debiera hacer en Colombia, hacerlo, no tener tantas tranqueras para publicar un libro, hacerlo. Ellos me lo publican y la cuestión de que regalías, cosas como estas, son después, pero mandan a decir todo como es. Se publica el libro así, miren las páginas quedan así quedan su libro, todo. Y estos libros salieron a la luz pública el año anterior. Es correcto. El año 2018. No, en el 2017 salieron 4 libros y ahora en el 2018 salió estos 2, y de Pagan Patron. Deme el título, no muestre el libro, sino salió, dame el título. En el 2018 salió ¿cuál? El de Pagan Patron en inglés. Ya. Y Destino a los Infiernos. En el 2018 salió Destino a los Infiernos. Correcto. Yo, para ubicar a nuestros televidentes, no he leído todas las obras de Carlos Julio, pero sí he tenido la oportunidad de leer 2 de sus obras, las obras narrativas más extensas de él, que son Formando Delincuentes y Destino de los Infiernos. Correcto. Incluso pude conocer los manuscritos originales, y de ellos al momento de publicarlos hubo algunas variaciones, así que no he tenido la oportunidad de leerlos completos ya publicados, pero esta obra, Destino de los Infiernos, es yo diría el 100 años de soledad suyo. Mi obra cumbre. La obra más bien acabada, digamos, más completa. Pero esta obra es igualmente un retrato de esa época de Buenaventura. Y usted ahora intentó mencionar un poco eso. Claro. Hablemos de esa época. ¿Qué es lo que usted pretende reconstruir? ¿Por qué usted se fija en esa época? Porque en esa época, como le digo, había muchos muchachos. La juventud era dislocada, era muy sin sentido, muy abierta, y requería de un Estado, de un gobierno que tuviese mayor formación para ubicarlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En Formando Delincuentes se fueron formando de usted grupos de amigos que eran niños realmente, y que terminaron siendo asesinados, muertos por el mismo Estado. Pero yo quiero decir, maestro, que muchas personas a las quienes hemos escuchado de los años 50, 60, 70, pintan a una Buenaventura idílica, muy bonita, una época de la cual hoy ellos expresan nostalgia. Es correcto. Sin embargo, usted
en su condición de escritor, describe una época muy llena de dolor. Usted no describe una época idílica, sino una época dramática. ¿Qué me puede decir? Muy bien. Mire que en ese libro se describen inclusive momentos especiales como Pobreza. Sí, mucha pobreza, mucha vida, mucha. Yo viví en Buenaventura, tengo 70 años de allá, y yo desde pequeño estuve en Buenaventura, y conozco Buenaventura era ¿sabes hasta dónde era Buenaventura? Hasta ahí lo que llaman ahora al ahorro, ahí en el Jorge, hasta ahí era Buenaventura. Lo demás era, todo lo que es Ventolil era puros puentes, todo era puentes. Buenaventura era una ciudad, un grupo de puentes por toda parte. La parte alta de Buenaventura era Ventolil, la parte de la Escuela Venezuela, y ya el cable allá en el centro. El muro Justi, ahí entraban barcazas, balandras, allá el muro Justi, ahí entraban en canoa los comerciantes, los cholos, los de acá de la costa, todos los campesinos traían sus productos a venderlos allí, de la canoa, de las velas, a venderlos allí en el muro Justi. ¿Y usted toma esas vivencias como inspiración? Sí, claro. o intenta hacer casi que una reconstrucción de esa historia? ¿Cómo es? Para que le quede claro a nuestros televidentes. Sí. ¿Esto es historia o esto es literatura? Esto es, en parte es historia, porque es una literatura que está basada en la historia. Arranca de una base, de una historia, para enriquecerla con la metáfora, con las cosas más, ¿ya? Que puedan dar una belleza a la forma de describir lo que era Buenaventura, lo que pasaba en Buenaventura. Bueno, maestro, ¿y de dónde surge para usted el interés por la escritura? Sabemos que de profesión es usted abogado que se graduó, comparado con el común de las personas que hacen la carrera relativamente tarde, y que trabajó durante mucho tiempo justamente en el sector portuario. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo surge y cómo se da esa formación de escritor? Yo escribo hace mucho tiempo, aún trabajando en Puerto de Colombia, yo estaba escribiendo. Yo siempre he escrito. Lo que pasa es que, como le digo, hubo mucho inconveniente para publicar un libro. ¿Qué ocurrió? Ya estando pensionado, me fui a estudiar Derecho, salí graduado en el mes de julio del 99, gradué de abogado, y luego me dediqué a ver la forma de pulir mis libros, de irlos limpiando, ¿ya? Buscando la forma de publicarlos alguna vez. Porque mi ideal siempre fue publicar un libro, y gracias a Dios se ha cumplido. No en Colombia, no aquí, no porque lo publicaron en Colombia, fue publicado en otra parte, desde Estados Unidos para acá. Pero le doy gracias a Dios por eso. Y quienes nos hayan seguido hasta este momento en el programa seguramente serán personas interesadas en el mundo de la literatura. Correcto. Usted ya nos ha mencionado como personajes que le han influenciado a Ernest Hemingway, el escritor del libro muy universal, El Viejo y el Mar, y a Gabriel García Márquez. ¿Qué otros escritores usted considera que, al menos en su caso, le han hecho aportes y de los cuales es usted al menos admirador? Bueno, aquí en Buenaventura yo leí una obra de Collazos, Óscar Collazos, ¿ya? Describía a Buenaventura, describía lo que es la pilota y tantas cosas, y me pareció en parte que tenía razón en eso. Sin embargo, yo quería que se conociera mucho más allá de lo que él describió en ese entonces. A nivel de el mundo, he leído muchos escritores. Ahí está Sábato, lo leí también, ¿ya? Con el túnel, Pedro Páramo, ¿ya? También lo he leído. Esas obras me han gustado, ¿ya? Pero como le digo, la obra que más impactó en mí a la hora de poder describir un libro, de manejar mi forma de descripción, fue El Viejo y el Mar de Hemingway. Pues bien, quien quiera sumergirse en esa Buenaventura ubicada entre los años 40 hasta los 70, sí. Y si no encuentra esa información de la ciudad en la forma de la historia, las obras de Carlos Julio Caicedo Valencia le permitirán viajar por el mundo de los detalles, pintado con las palabras y con el estilo de Carlos Julio en esa Buenaventura de esa época. Así que quedan invitados, y a usted, maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que en definitiva, pues lo suyo es la escritura. Es correcto. Y quien lo quiera conocer debe llegar a sus libros. Muchas gracias, Erzaín.
a todos ustedes, al canal, le doy inmensas gracias. Y a la gente de Buenaventura, que lean los libros que se han hecho con mucho cariño, con mucho interés, para que conozcan el lugar donde están viviendo. A usted muchísimas gracias. Igual a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación del canal Yuvarta y a vernos acá en la próxima en Diálogos de Ciudad.